En los vídeos anteriores os he mostrado cómo aislar barato, cómo rastrelar usando materiales reciclados, cómo poner el suelo. Y en el vídeo de hoy toca el panelado y os voy a mostrar paso a paso cómo hemos podido panelar toda esta furgoneta entera por menos de 80 euros. Así que si os mola el racaneo, os molan las cosas baratas y las cosas DIY, suscribir y seguir esta aventura, ya que podéis copiar lo que estamos haciendo, un copy-paste, no cagarla y a lo mejor os puedo enseñar algo útil. Así que no me enrollo más, dentro vídeo. Los materiales que decidáis usar depende completamente de tu camperización y, si somos honestos, del presupuesto que tengas. La forma más barata y más simple, panelarlo con tableros. Pueden ser de MDF, de contrachapado, de OBS o como se llame eso, pero te recomiendo que sea de 5 milímetros para arriba y el MDF y contrachapado son un poco más resistentes. También podrías forrarla entera con tela, ya que los coches normalmente son así. Pero la opción más común es usar friso. Más que nada que como tiene macho hembrado, es resistente, queda súper bonito y como tu furgoneta no es recta, el macho hembrado ayuda a que se ajuste a las curvas. Dentro de esto también hay una gama. Hay frisos de PVC que en verdad me parece súper buena idea porque te ahorras todo el jaleo de la condensación, ya que técnicamente es una capa de vapor. Es fácil de limpiar, etc. Pero por lo que he visto son un poquito frágiles y me daría cosa o algo que un golpe lo abollase. También existe el tablero friso, o sea que no es ni una cosa ni el otro. Es un tablero que asimila el friso, que también me parece una idea cojonuda. Y por último tienes el friso de madera de toda la vida, que para mí no sé si es por el pijerío o es que se me había metido en la cabeza, pero me encanta cómo queda. Pesa lo suyo y comprarlo nuevo no es lo más barato del mundo. Pero nosotros le hemos encontrado solución a ese problema. Ahora para los materiales que hemos decidido usar nosotros. Primero de todo hemos usado friso para panelar la mayoría de la furgoneta. Esto lo encontramos de segunda mano en Wallapop y nos salió a unos 5 euros el metro cuadrado. Recomiendo que lo compréis de segunda mano, ya que muchísima gente que tienen este tipo de proyectos siempre tienen una o dos cajas de sobra. Si te tomas tu tiempo puedes ir recolectando cajas y aunque no sean exactamente de la misma forma o de color, si los pintas no se va a dar nadie cuenta. Para el resto de la furgoneta hemos usado MDF de unos 5 a 6 milímetros. ¿Por qué? Pues porque soy una rácana y nos salió gratis, de que lo conseguimos en el Punto Limpio. Fuimos bastante estratégicos en el posicionamiento del MDF, ya que obviamente a la vista no queda igual de bonito que el friso. Toda la zona que hemos cubierto con MDF va a estar cubierto con muebles, con la cama y no se va a ver. Así que os recomiendo que tengáis muy claro dónde vais a poner todo para así bajar el coste, ya que si queréis un material un poquito más caro, ponerlo solo en las zonas visibles, porque lo que se ve debajo de la cocina no creo que importe a nadie. Para estas cajas que veis detrás mío usamos polipiel. Es una tela de plástico que es impermeable y en el mercadillo lo compré por 2 euros el metro. Y ahora hablemos de los otros materiales gratis que hemos conseguido a lo largo de la camperización. Conseguimos estos listones de madera gratis, conseguimos aglomerado de 1,5 también de la basura. Creo que era un trozo sobrante de una cocina o algo, a saber, que todo lo pintas y parece igual. Que también en tu proceso de camperización una buena forma de ahorrarte dinero es crear una furgoneta Frankenstein, o sea, aprovechar el material que vayas teniendo a mano. Y os estaréis preguntando ¿qué demonios es esa caja de ahí, Lara? ¿Por qué se te ha olvidado panelar una zona? Que en un ratito os explicaré la funcionalidad secreta de esta cajita. Lo primero de todo fue pintar la parte de atrás del friso, ya que la madera es porosa y es una capa extra de protección. Una vez seco empezamos a cortarlos a medida. Consejo imprescindible número 1, usar cinta de carrocero antes de cortar, ya que esto ayuda mogollón a que no se astillen y se parten las tablas. Super consejo número 2, cortar el friso empezando por la zona más fina o estrecha, ya que por experiencia propia el corte es más limpio y no se parte tanto el tablero. Consejo 3, no seas rata e invierte en unas abrazaderas, torniquetes de estos para sujetar la madera. Harás los cortes 10.000 veces mejor y tardarás la mitad de tiempo. Y super consejo número 4, creo que estamos a 4, es usar un compás para calcar todas las curvaturas y formas exactas de la furgoneta. Lo único que tienes que hacer es poner el compás en la punta más ancha del friso, poner la otra punta en el metal de la furgoneta y deslizar el compás para que te haga la curvatura. Luego lijamos cada lado y empezamos a clavarlo al rastrelado de la furgoneta. Aquí es cuando la cosa se complica un poco. Nosotros habíamos pillado una clavadora de estas super cutres de Amazon.
y no tenía suficiente potencia para clavarlo. Nos pusimos a hacerlo a mano y se doblaban la mitad de clavos. Así que honestamente, la mejor forma de hacerlo es instalarlo con una clavadora neumática. Como poco os va a salir por unos 150 pavos. Pero existe la opción de alquilarlos por día. En Leroy te cuesta unos 30 euros, pero si estáis en la Comunidad Valenciana por la zona de Castellón, a nosotros se nos ha ocurrido alquilarlo a los seguidores por solo 15 euros al día. El compresor, la clavadora, el kit de pintura... Bueno, una ganga. Escribirme por Instagram si estáis interesados. Poco a poco fuimos instalando el friso con patrón de ladrillo, que ayudaría a disimular las juntas y así evitaría puntos débiles en el friso. Ahora para la pregunta del millón. Bueno, es la pregunta que yo más me he hecho siempre a la hora de instalar el friso. Si estás ya terminando las paredes y has terminado el techo, ¿cómo metes la última lama de friso? Ya que son macho hembrado, es imposible, ¿no? Pues os recomiendo dos cosas. Opción A, podéis encajar el friso, ya que es macho hembrado, y no clavarlo, lo cual te va a dar cierta flexibilidad. Y puedes meter la última lama a presión. O opción número 2, que no sé si os la ha inventado Ismail o es que la he visto en alguna parte, pero me parece como genio, es que como la mayoría de nosotros vamos a tener una claraboya, ahí hay un espacio en el que no va a haber friso, ni en un lado ni en el otro. Lo cual significa que podéis ensandwichar el friso y meterlo por los dos raíles, ya que tienes un hueco para meterlo. Para ciertas zonas donde no había rastrelado y hemos usado MDF como base, usamos un pegamento de madera para poner las piezas. Y tampoco os rayéis si no queda perfecto, ya que puedes usar embellecedores al final para cubrir todas las cagadas. O copiar la idea que tuvimos nosotros en nuestra última furgoneta, donde usamos cuerda náutica para cubrir todas las imperfecciones de los cantos. Y aquí tenéis otro consejito para sacarle el mayor partido a vuestro friso y así os saldrá un poquito más barato. Creo que el mejor invento que ha tenido Ismail en toda la semana es organizar el friso por trozos. Es todas las sobras de todo el panelado y al estar todo a esa medida, cuando necesitas un trozo es lo más fácil del mundo el decir necesito un trozo de 30 centímetros y encontrar justamente el que me entra. En vez de estar aquí mirando este cuánto mide, o sea... Parece una tontería, pero esto nos va a salvar como 4 horas de trabajo. Y ahora, bienvenidos al van tour del panelado de la furgoneta. El primer paso de aquí, como podéis ver, esta caja que hemos creado es un zapatero escondido. Luego tenemos aquí un separador que hemos creado como unas ventanitas, por decir, que se pueden abrir desde un lado o desde el... otro. A ver, me faltan los manillares. Todo esto es medio a terminar, ¿vale, chicos? Que obviamente sé que esta cantidad de espacio no cambia mucho, pero es para que puedas ver un poco si estás conduciendo, se te ha caído algo atrás, tener algo de visibilidad dentro de la caja, al igual que si estás dentro aquí de la caja y está pasando algo fuera, que puedas por lo menos mirar dentro de la cabina. Al tener 3 asientos, no había espacio para crear una conexión entre cabina y caja, que si cualquiera de vosotros tenéis un espacio os recomendaría hacerlo, porque es mucho más cómodo. En nuestro caso no podíamos y por eso hemos construido este espacio. Como podéis ver aquí, nuestro precioso friso reciclado, mira qué mono, y aquí en la zona donde van a ir los muebles de la cocina lo hemos dejado con el MDF para así ahorrar en friso, ya que esto nos salió gratis. Todo el friso por aquí, nos falta todavía crear los embellecedores del friso, porque claro, no queda muy bonito. La cosa es que los embellecedores son carísimos. Yo no puedo entender cómo son 5 pavos el metro para un embellecedor, así que vamos a intentar hacerlo nosotros a lo DIY, a ver si salen bien. Luego por aquí tenemos las 2 cajas que las hemos creado para agrandar el espacio para que nos entre la cama. La cama, si no hubiésemos tenido estas cajas, al ser una Ford Transit, hubiera sido 1,75 m o por ahí, y al haber creado estas 2 cajas hemos añadido casi 10 centímetros. La cama va a ser 1,85 m, 1,86 m, así que de sobra. Y luego pues los pequeños retoquitos, que son por ejemplo en las puertas de atrás. Como hay que aprovechar todos los espacios existentes, hemos creado estas 2 cajitas para poder usar para el móvil, para un libro, una plantita. Parece una tontería, pero es muy importante aprovechar todos los espacios al máximo. Para terminar todo el rastrelado hemos tardado más o menos unas 2 semanas en hacerlo. Que me diréis, Dios, Lara, ¿cómo demonios has tardado 2 semanas? Pues son cosas pequeñas, como el hecho de que hemos intentado hacer que el friso de un lado de la pared sea homogéneo con las puertas, que esto esté unido con este, que esto esté unido con lo otro, cada corte que vas haciendo que esté todo perfecto, poco a poco lijar los bordes de la madera para poder tener acceso a las puertas, a los enganches, para que todo quede un poco más pulido. Una cosa que sí que nos falta por hacer, que quería preguntaros vuestra opinión, esta zona de aquí nos falta todavía por panelar. El problema
problema es que obviamente en estos lados de la furgoneta necesitas tener acceso a las luces, entonces no puedes cubrirlo del todo. Panelarlo con el friso va a ser un coñazo, no, lo siguiente, o sea, no voy a cortar 40 trozos así de pequeñitos, eso me da un ataque al corazón del estrés. Así que habíamos considerado dos opciones: A, poner de nuevo MDF que nos sale gratis de la basura y poner un panel todo aquí con esto recortado y pintarlo blanco. O la segunda opción que se me había ocurrido, como nos ha sobrado un poquito de este tipo de material, de pegar el polipiel alrededor del canto para que quede un poco más bonito. Bueno, es una idea. ¿Qué pensáis? ¿Vosotros cómo solucionaríais esta zona? Que necesito vuestra ayuda. Para todos los que habéis visto los vídeos anteriores, sabéis que he querido empezar una cadena de favores, en las que vosotros en la descripción me escribís un resumen de algo en el que os pueda ayudar. Sea que os ayudo con el diseño de la furgoneta, con el sistema eléctrico, con viajar sola, lo que queráis. Y cada semana elegiré a una persona a la que ayudar. Esta semana he ayudado a Pilar, una mujer majísima de 66 años que su sueño ha sido viajar sola a Japón. Estuvimos un par de horas hablando por teléfono para averiguar qué es lo que le estaba echando para atrás y cómo podía ayudarla. Ella sufre de ansiedad y ataques de pánico. Esto obviamente le crea miedo para viajar sola, ya que tiene miedo a que le dé un ataque de pánico al viajar. No está muy cómoda, ya que no sabe si es seguro el país, y le causa inseguridad el no hablar inglés. Pero a decir verdad, se lo ha preguntado a la mejor persona del mundo, porque yo estuve 3 meses en Japón viajando sola y desde los 18 años tengo ansiedad y sufro de ataques de pánico y voy a terapia por ello. ¡Viva la terapia, chicos! Si tenéis miedo a viajar solos o estáis pensando en ir a Japón y queréis saber todos los consejos que le di a Pilar, tengo varios vídeos dedicados a mis viajes a Asia, al igual de cómo afronté mis miedos y me puse a viajar con trastorno de ansiedad y ataques de pánico. Lo único que pido es en plan que tú ahora le hagas... O sea, tú le hagas un favor a otra persona, me da igual a quién, con qué, así como seguimos la cadena de favores. Claro, justo, a mí no sé, lo encuentro como muy satisfactorio el ayudar a alguien y pues eso... Si ahora te vas a Japón, pues y he puesto yo mi granito de arena, pues no sé, como que a mí me da también un montón de orgullo, ¿no? En plan de, ¡oh, qué bien! ¿Sabes? Espero que os haya gustado el vídeo y os veo dentro de unas 2 semanitas. ¡Chao, chicos!